Buenas tardes. Nos encontramos en el auditorio Juan Rafael Mora Porras del Museo Histórico Cultural Juan Santamaría. Les damos la bienvenida a la presentación del libro El general José Joaquín Mora Porras, el insigne vencedor del filibusterismo. Saludamos a quienes nos acompañan esta tarde. El señor Tomás Federico Arias Castro, autor del libro, el señor Manuel Araya Incera, presidente de la Academia de Geografía e Historia de Costa Rica, el señor Manuel Carranza Vargas, presidente de la Academia Morista Costarricense, la señora María Elena Macís Muñoz, directora del Museo Histórico Cultural Juan Santamaría, y el señor Hernán Esquivel Salas, miembro de la Junta Directiva del Museo Histórico Cultural Juan Santamaría. También saludamos a quienes nos acompañan en el auditorio Juan Rafael Mora Porras del Museo Histórico Cultural Juan Santamaría, ubicado en la ciudad de Alajuela. Y a ustedes, quienes nos acompañan de manera virtual por medio de Zoom o Facebook Live. La misión del Museo Histórico Cultural Juan Santamaría es ser la institución creada para la recuperación, custodia, conservación y divulgación del patrimonio histórico de la gesta heroica de 1856-1857, para mantenerla vigente en la memoria colectiva de los costarricenses por medio de diversas manifestaciones culturales y a la vez promover el desarrollo cultural alajuelense con fines educativos y de deleite. Para dar inicio con esta actividad, la cual es parte de las celebraciones del 50 aniversario de la creación del Ministerio de Cultura y Juventud, le daremos la palabra al señor Hernán Esquivel Salas, miembro de la Junta Directiva del Museo Histórico Cultural Juan Santamaría. Muy buenas tardes a todos los presentes en esta actividad y también a los que nos están observando por Zoom y por link. Un saludo muy especial a don Tomás Federico Arias Castro, que es el autor del libro que hoy se presenta en esta tarde aquí en el auditorio Juan Rafael Mora Porras. Muy interesante porque un homenaje también a su hermano, el libro de su hermano también, don Joaquín Mora Porras, perdón. Un saludo también a don Manuel Araya Incera, representante presidente de la Academia de Geografía e Historia de Costa Rica, y al señor don Manuel Carranza, de la Academia Morista Costarricense. Reciban ustedes un mensaje muy efusivo, muy cariñoso, por parte de la Junta Administrativa del Museo Histórico Cultural Juan Santamaría y de la institución misma, y se les agradece profundamente la presencia de ustedes en este acto esta mañana. Esta tarde. Esta tarde donde se conmemora un acto muy especial, donde se le va a rendir homenaje, muy bien sabido por todos nosotros, a uno de los héroes de la campaña nacional de 1856-1857. Un importante militar del ejército costarricense y comandante general de los ejércitos centroamericanos. Así es que, sin más, procederemos inmediatamente a seguir con este acto formal relativo a la presentación del libro de tan insigne prócer de nuestra patria. Muchas gracias.
Muchas gracias a don Hernán Esquivel Salas, miembro de la Junta Directiva del Museo Histórico Cultural Juan Santamaría. Muchas gracias por su saludo. El evento que nos reúne esta tarde reafirma la misión del Museo Histórico Cultural Juan Santamaría, que como ya lo mencioné, es divulgar el patrimonio histórico de la gesta heroica. Por ello, gracias al apoyo brindado por el museo, el investigador Tomás Federico Arias Castro nos presenta su nuevo libro, El general José Joaquín Mora Porras, el insigne vencedor del filibusterismo. El historiador Rafael Obregón Loría, en su libro Costa Rica y la guerra contra los filibusteros, describe a José Joaquín como un empresario agrícola y comercial, miembro de la Sociedad Económica Itineraria. Pero lo que a don José Joaquín le atrajo de manera especial fue la carrera militar, donde logró alcanzar el grado de capitán, posteriormente general de brigada y comandante de plaza de San José. Para la guerra contra los filibusteros, ya contaba con el cargo de segundo jefe del ejército costarricense y para 1857 fue nombrado jefe supremo de las Fuerzas Aliadas Centroamericanas. Hoy contaremos con dos caballeros que nos presentarán el libro que amplía los orígenes y la vida de este noble héroe. Ellos son don Manuel Araya Incera y don Manuel Carranza Vargas. En primera instancia le cederemos la palabra a don Manuel Araya Incera, presidente de la Academia de Geografía e Historia de Costa Rica, quien es catedrático en Historia y director de la Escuela de Historia de la Universidad de Costa Rica. Adelante. Buenas tardes, señoras, señores, presentes en este acto en el que se hace el lanzamiento del libro General José Joaquín Mora Porras, el insigne vencedor del filibusterismo, escrito por el licenciado Tomás Federico Arias Castro. Podríamos repetir una idea muy generalizada cuando se menciona el nombre del general José Joaquín Mora Porras. ¿Cuál es el poco conocimiento que en términos generales se ha tenido, la poca atención que se le ha dado, no solo en el ámbito cívico, sino también en el ámbito académico? De aquí que el estar en esta tarde haciendo la presentación de este libro en este acto es una ocasión que, considero yo, merece el más alto reconocimiento. Primero al autor de la obra, don Tomás Federico, por haber asumido ese papel que dentro de las abundantes ocasiones que él ha tenido de investigar sobre temas de la historia patria, particularmente de la gesta centroamericana y costarricense contra los filibusteros, tuvo la acuciosidad de escoger además la trayectoria del general José Joaquín Mora Porras. Felicitaciones a don Tomás Federico por el hecho de que lo que, como él mismo lo narra en su obra, empezó como una inquietud que se fue concretando desde preparación y exposición de un curso libre para un público amplio y general en la Escuela de Estudios Generales de la Universidad de Costa Rica, dentro de la modalidad de, podríamos decir, de cursos de verano, aunque a veces se dan esos en época de lluvia,
pero en todo caso, en una época excepcional, cursos de divulgación que le fueron proporcionando ideas, información y sobre todo la motivación con lo que finalmente llega a la publicación de este libro. Dentro de una trayectoria en su mismo trabajo de producción de esta obra, que le tomó varios años, no por la falta de interés en la temática, sino por otros tópicos de interés que en el camino le fueron apareciendo. Meritoria la labor de don Tomás Federico, rescatando lo que podríamos considerar, y esto realmente es que suena un tanto extraño decirlo, lo que podríamos considerar la primera obra de carácter historiográfico, con una consistencia de sistematicidad y de investigación, utilizando fuentes primarias y secundarias sobre aspectos de la trayectoria política pública del general José Joaquín Mora Porras. También cabe la felicitación que creo yo corresponde y es de mucho mérito también al Museo Histórico Cultural Juan Santamaría por ser los editores de esta obra. En un momento como el que atravesamos en los últimos años, en que los espacios para la publicación de libros van siendo cada vez más reducidos y resulta más difícil el que puedan salir obras nuevas al alcance del público, el Museo Histórico Cultural Juan Santamaría cumple una vez más con su misión y nos ofrece en físico, asumimos que en poco tiempo también podrá ser en otros soportes digitales esta obra del general José Joaquín Mora. La presentación que el autor de la obra hace sobre la figura de el general José Joaquín Mora Porras, podríamos decir, nos ofrece el atractivo de ser una presentación simple, accesible, y esto me parece muy importante porque significa que está al alcance de todo público, accesible en el sentido de una presentación bien estructurada, didáctica, que hace un seguimiento desde las raíces genealógicas del general José Joaquín Mora y de sus ascendientes en la historia costarricense. Podemos encontrar en ello una familia que hunde sus raíces en los primeros colonizadores que poblaron esta porción del territorio, de manera que tenemos en nuestro biografiado en esta ocasión a un claro representante de un ciudadano costarricense, podríamos decirlo de manera simple, de cepa. Y de cepa en el sentido, además, de que en él encontraremos tantas virtudes que a veces con carácter quizás propagandístico, con carácter de reconocimientos, de felicitación, nos autohacemos los costarricenses. Pues justamente en José Joaquín Mora Porras encontramos muchos de esos reconocimientos que nos gusta hacernos a nosotros mismos los costarricenses en virtud de
nuestro civismo, de nuestro compromiso por la patria, de nuestro compromiso ciudadano. Y esto queda muy claramente reflejado en un personaje de una notable trayectoria en nuestra historia y que justamente podemos encontrar sus orígenes en los primeros pobladores que llegaron a nuestra tierra. Un hecho también destacado, siguiendo estas generalidades biográficas del general José Joaquín Mora, que resulta ineludible en este caso, es la particularidad de su familia, una familia en la cual evidentemente ha de destacar a quien podríamos tener como uno de los forjadores de la Costa Rica moderna, Juan Rafael Mora Porras, forjador no solo por las acciones de su gobierno, sino fundamentalmente por la visión con la que supo advertir el peligro que en determinado momento se cernía sobre nuestra patria y con una gran visión y mucha valentía, además capacidad de mando, supo proteger la lucha que el país hizo en defensa de su soberanía. De manera tal que, evidentemente, en la biografía de don José Joaquín Mora, resulta ineludible la referencia a su hermano. Más aún cuando fueron muy estrechos colaboradores, tanto en la vida pública como en la vida privada. Igualmente destacable los vínculos familiares de los Mora Porras, y en este caso resaltamos a nuestro biografiado, por tratarse de una familia en la que se reconoce a lo más distinguido, o una familia o vínculos familiares en los que reconocemos a lo más distinguido de la élite política y religiosa que gobierna Costa Rica en la época en la que nuestro personaje tiene su protagonismo histórico. Primo hermano de Juan Mora Fernández, primer jefe de Estado, su padrino de nacimiento será Rafael Gallegos, quien sería jefe de Estado eventualmente, y así podemos citar muchos otros nombres, sin dejar de mencionar también, por razones de familia o de parentesco político, el nombre de su suegro, el distinguido ciudadano centroamericano, guatemalteco en principio de origen, pero con una presencia en la mayor parte de los países centroamericanos, Agustín Gutiérrez Lizarzábal, quien fue suegro de don José Joaquín. Empresario, joven, muy activo en asuntos de negocios y de emprendimientos de negocios, en donde además, al igual que sus hermanos, por razones de, podríamos decir, la muerte relativamente temprana de su padre, tuvieron que asumir retos significativos de hacerle frente a sus vidas y a sus compromisos económicos, y en el caso particular de don José Joaquín, incluso es emancipado por su padre a la temprana edad de 18 años, con lo cual ya desde entonces está activo en el mundo de los negocios. Y con una participación realmente sobresaliente, podríamos decir, de hombre trabajador y emprendedor, involucrado
en actividades muy propias de las aspiraciones de transformación socioeconómica del país en las décadas de los años 40 particularmente, siendo no solo fundador, sino un activo participante de la Sociedad Económica Itineraria, aquella instancia, aquella organización que forman ciudadanos privados con participación de fondos públicos y de iniciativa pública para el fomento de la construcción de carreteras, puentes y evidentemente el fomento de actividades productivas. Y en esto, ya desde joven, José Joaquín Mora va a ser un activo participante. Algo que en lo personal me parece también muy destacable del general José Joaquín Mora Porras es que, si bien en nuestra historia figura de manera notable desempeñando funciones militares, no deja de ser importante ver en esta figura militar que llegó a ostentar los más altos rangos que en la carrera militar se dieron en Costa Rica, y no solo en Costa Rica, también como un título de carácter honorario, es nombrado con un alto cargo de general en el ejército de El Salvador, pero fundamentalmente diría yo, algo que realmente resulta sobresaliente, es el hecho de que se trata del único centroamericano que ha llegado a ostentar el cargo de comandante en jefe de las fuerzas centroamericanas. Y algo que en términos generales, pues sí, nos parece sumamente importante, pero valoro en la figura y en la trayectoria militar de José Joaquín Mora, enfatizando con esto que la trayectoria militar de José Joaquín Mora es una más de las facetas de su vida, como lo he señalado, como lo ha señalado y como nos lo muestra don Tomás Federico en su obra. Tenemos en José Joaquín Mora a un empresario, a un emprendedor, pero también una carrera militar, y una carrera militar muy distinguida, que la inicia como soldado raso. Y esto creo yo también, en fin, para quienes tenemos algún interés, o en fin, mantenemos algún interés de reflexionar sobre ese tema que a veces nos cuesta precisar en relación a cuando tratamos de identificar cuál ha sido en nuestra historia el espíritu militar, cuál ha sido el papel que el rol militar ha tenido en la trayectoria de nuestra historia política. Tenemos aquí la figura de un individuo que en nuestra historia podría figurar, si no como el que más brillante trayectoria militar ha tenido, al menos estaría entre los primeros lugares de quien ha tenido esa trayectoria. Y tenemos a un individuo, además, cuya carrera militar la inició no en una academia, no en una formación militar rigurosa, sino empezando, podría decirse, como cualquier individuo en Costa Rica que desde muy joven forma parte de las milicias que entonces constituyen la base de la institución defensiva del país. Y así podemos ver entonces a José Joaquín Mora pasando de soldado raso a teniente
teniente en distintas categorías y así eventualmente llegar a convertirse en capitán, teniente coronel, etcétera, etcétera. Es decir, estamos ante una persona que a lo largo de más de 2 décadas ha hecho una carrera militar en la cual los grados obtenidos responden a los méritos aportados por él. Y esto, por supuesto, que será también muy relevante cuando nos expliquemos este hecho de que José Joaquín Mora fue comandante en jefe de las fuerzas centroamericanas, comandante en jefe del ejército costarricense en la defensa contra la agresión filibustera, y en muchas ocasiones se repite, bueno, era hermano del presidente Juan Rafael Mora Porras. Afirmación que tiene toda la característica de injusticia, porque es muy claro de que los méritos logrados por el general José Joaquín Mora le hicieron merecedor de ese cargo que ostentó. Y no solo merecedor en términos de la obtención de los galones militares, sino merecedor además por los triunfos obtenidos en el comando de las fuerzas costarricenses en defensa de nuestra soberanía. La década de los años 50 y a partir fundamentalmente del gobierno de Juan Rafael Mora Porras, es una época en la que se inician transformaciones importantes en la institucionalidad costarricense, pero fundamentalmente en la consolidación del Estado costarricense, proceso que ha venido siendo establecido desde unas pocas décadas antes, con algunas dificultades y con algunos tropiezos. Entre distintas iniciativas que lleva a cabo el gobierno de Juan Rafael Mora Porras, una muy importante y que se sorprende uno de lo afortunada que ella fue justamente el iniciar un proceso de modernización del ejército costarricense. La verdad que hablar de modernización del ejército costarricense en 1850, 1852 es quizás mucho decir, porque lo que entonces existía era fundamentalmente una milicia casi que de carácter voluntario, en la que si bien existían algunos pocos oficiales de menor rango, básicamente las Fuerzas Armadas estaban constituidas por ciudadanos que temporalmente participaban en ejercicios militares y en ocasiones de alguna situación de crisis en que se requiriera el uso de Fuerzas Armadas, se integraban estos individuos a las Fuerzas Armadas. De aquí que para 1850 hablar de ejército costarricense resultaba probablemente hablar de una institución sumamente débil, sumamente frágil. Una de las acciones importantes que emprende el gobierno de Juan Rafael Mora es la emisión de un reglamento de milicias de la República en el año 1850, reglamento que venía a sustituir la normativa miliciana heredada desde la colonia, lo cual nos pone ante la evidencia de cuál podía ser, la situación de organización del ejército costarricense en ese momento. Y este reglamento de milicias
pues es un paso y un paso muy significativo en la organización del ejército costarricense. Como decía antes, casi que de una manera visionaria, esto permitió que 5 o 6 años después, el ejército costarricense, constituido por Fuerzas Armadas, pero también por una gran cantidad de milicianos, es decir, ciudadanos que participaban ocasionalmente en las Fuerzas Armadas, pudiera el país repeler la agresión a la que fue sometido por la invasión y la amenaza filibustera. Al frente de este proceso de modernización, con lo que ello significaba a partir de este nuevo reglamento de milicias de la República, está el general José Joaquín Mora. Además, implicó la contratación de militares extranjeros que enseñaran los rudimentos del arte o de las técnicas militares, con la expectativa de poder llegar a crear una academia militar que finalmente no se llegó a establecer. Esto creo yo que nos constituye, y es importante resaltarlo, una información muy valiosa para explicarnos que José Joaquín Mora Porras llega a ser general, llega a ser el comandante de las fuerzas del ejército costarricense y eventualmente de las fuerzas centroamericanas, no por un azar de familia, sino por los méritos acumulados en su trayectoria de vida. Bueno, creo que me excedí en los 20 minutos que me habían autorizado, pero dejo ante ustedes algunas de las ideas que esta obra de don Tomás Federico Arias Castro nos ofrece. Bienvenida sea en la historiografía de la temática de la Guerra Nacional y reitero la felicitación y el agradecimiento tanto a don Tomás Federico como al Museo Histórico Cultural Juan Santamaría por esta obra que hoy tenemos en nuestras manos. Muchas gracias. Muchas gracias a don Manuel Araya por esta maravillosa y detallada presentación. Continuamos con el programa desde el auditorio Juan Rafael Mora Porras del Museo Histórico Cultural Juan Santamaría. Seguidamente le daremos las palabras a don Manuel Carranza Vargas, presidente de la Academia Morista Costarricense, quien es licenciado en Derecho y director ejecutivo de la Cámara Nacional de Turismo de Costa Rica. Muy buenas tardes. Señor don Hernán Esquivel Salas, miembro de la Junta Directiva del Museo Histórico Cultural Juan Santamaría. Don Manuel Araya, presidente de la Academia de Geografía e Historia. Don Tomás Federico, autor de la obra que hoy presentamos. Doña María Elena Macís, directora de esta institución. Saludo igualmente a don León Santana, a doña Elizabeth Fonseca, que al igual que don Tomás Federico y don Manuel, son miembros de número de la Academia Morista Costarricense. Semanas atrás tuve el gusto de recibir en mi casa a don Tomás Federico. Me entregó en ese momento un ejemplar de la obra que hoy está viendo la luz pública.
Y miren, cuando yo vi ese libro por primera vez y leí el título General José Joaquín Mora Porras, el insigne vencedor del filibusterismo, lo primero que vino a mi mente fue las numerosas ocasiones en que escuché decir cuando empezaba a pintar episodios de la campaña nacional, que después del presidente Mora, el actor más importante había sido su hermano, el general José Joaquín Mora. El señalamiento era más que justificado, pues con excepción de la letra del saludo a la bandera, que habla de los Mora, así en plural, prácticamente la totalidad de las referencias de cualquier índole a los héroes de la campaña nacional hacen referencia a Mora y Cañas, sea a don Juan Rafael Mora y a don José María Cañas, y así se ha impreso en el habla popular y en la educación escolar mayoritariamente. Don Tomás Federico Arias ha tenido el acierto de rescatar la trascendental importancia histórica de la figura del general José Joaquín Mora en una obra extraordinariamente bien documentada, con cerca de 1000 referencias bibliográficas y notas al pie, redactada en la prosa heroica y culta de don Tomás Federico. La estructura es una estructura amena, precede al recorrido vital, como bien comentaba don Manuel Araya, un detallado estudio genealógico de los Mora y una referencia a la familia política de don José Joaquín, que adelanta las razones de su conocimiento de campo de la Hacienda Santa Rosa. Avanza narrando las incursiones comerciales y políticas de su juventud, con particular énfasis en su participación en la fundación y organización, que también mencionó don Manuel Araya, de la asociación civil que fue vanguardia del desarrollo en esos años, la Sociedad Económica Itineraria. Se refiere posteriormente a los cargos de diputado constituyente y ordinario de la República y llega así a la carrera militar de don José Joaquín y su papel protagónico en las decisiones atinentes a la estrategia militar, la defensa del territorio y la expulsión de los filibusteros en la década de 1850-1860. La secuencia de hechos históricos que don Tomás Federico narra a partir de este momento constituyen uno de los más interesantes y mejor documentadas síntesis del papel de los hermanos Mora en la campaña nacional de 1856-57, narrando con claridad al lector cómo el talento político del presidente Mora, la intuición y el arrojo militar de su hermano don José Joaquín, el apoyo seguro, leal y oportuno de don José María Cañas, cuñado de ambos, se entreteje y logra la coherencia y la certeza que favorecerá el triunfo militar. Dibuja con claridad la antesala de la diplomacia nacional, la acertada elección de los hermanos Molina, ministros plenipotenciarios en los Estados Unidos, de Monsieur Lafont de Lucy a la cabeza de los negocios del país en Francia y de Mr. Edward Wallerstein ante el gobierno británico. Con particular acierto, don Tomás Federico aborda los hechos históricos que condujeron al Partido Liberal de Nicaragua a pactar la llegada de William Walker y 2 centenares de mercenarios inicialmente, con el fin de combatir al Partido Conservador, que abrió las puertas al desarrollo ulterior de la agenda propia del filibustero, claramente expresada por la divisa que hizo imprimir en la bandera, 5 or none, dejando claro a todo novel lector de la historia patria que Walker no invadió Nicaragua, fue invitado. A partir de la batalla de Santa Rosa, el autor nos muestra la figura heroica de don José Joaquín en la estrategia de todos los combates y cómo su creciente prestigio permitió, aunque ya en las postrimerías de la guerra, el consenso de las fuerzas aliadas
para su designación como comandante en jefe de los ejércitos centroamericanos, su más alta distinción en el plano internacional. Merece atención el cuidadoso tratamiento que da el autor al tema de la primera rendición de Walker ante el capitán Davis de la Marina de Guerra estadounidense, cuyos términos, como bien lo explica, no fueron acordados ni suscritos por el general Mora. Las reflexiones que el tema suscita en el autor le conducen al análisis muy bien tratado, también de la magnanimidad del general, que asume la salida del ya derrotado Walker como un hecho menos gravoso que continuar el alto costo humano de los nuevos combates que habría supuesto su persecución, su captura y su seguro fusilamiento entonces. Citado por el autor, el propio capitán Davis refiere la siguiente impresión personal de don José Joaquín, que me voy a permitir leérselas, son 5 o 6 renglones. Nunca recurrió a pretextos vanos, ni asumió pomposidad fatua en las cosas no esenciales, atributo de mentes mezquinas. Sus palabras eran sencillas y claras, escogidas para expresar propósitos honestos, sin subterfugios ni reservas. Su conducta franca le hizo merecedor de mi entera confianza y lo elevado de sus sentimientos de todo mi respeto. Vi en él tanta firmeza como buenos sentimientos. De todas las personas que he conocido en el departamento de Rivas, no he encontrado a ninguna tan estimable y grata como el general Mora. Dicho de una persona que, de una manera o de otra, no era su amigo. El general José Joaquín Mora es, sin duda, el militar de mayor relevancia en la historia patria, y la obra emprendida por don Tomás Federico Arias ha venido a llenar la inexplicable ausencia durante tantos años de un análisis académico amplio, detallado, cuidadosamente documentado y sobre todo accesible a todo lector, como bien subrayaba don Manuel. Al final del libro, el autor redondea, completa e ilustra los contenidos con una decena de documentos de la época y fotografías anexas de notable interés y valor. Coordinador de la Cátedra de Historia del Derecho de la Universidad de Costa Rica, don Tomás Federico también ha estudiado el derrotero de don Eusebio Figueroa, la Constitución de Cádiz y la figura de don Florencio del Castillo, la del canciller Esquivel Ibarra y la de don Ulises Odio Santos, y sobre todo la historia y aportes de la masonería en Costa Rica. Me atrevo a pensar, sin embargo, que la década de 1850, la campaña nacional y las figuras de los señores y las figuras señeras del presidente Mora, su hermano y su cuñado, ocupan el primer lugar en el interés del autor. Así su obra, Los asesinatos políticos del presidente Mora Porras y el general Cañas Escamilla, es un notable análisis histórico y jurídico de su proceso, ejecución y sepelio, que se suma en erudición a la obra que hoy comentamos y a las innumerables charlas que ha ofrecido sobre estos temas. El generoso esfuerzo de don Tomás Federico merece la más sincera felicitación y es un honor para mí y para la academia que tengo el honor de presidir, recomendar la lectura de este libro, ameno, que desentraña al héroe nacional al tiempo que narra los tiempos amenazantes y gloriosos en que transcurrió su provechosa vida de servicio público. Conste por ello nuestro agradecimiento tanto al autor como a la Imprenta Nacional y al Museo Histórico Cultural Juan Santamaría y a cuantos han colaborado con esta valiosa empresa. Conste a todos nuestro reconocimiento por haber contribuido a valorar como se merece la memoria del general comandante en jefe de los ejércitos centroamericanos, don José Joaquín Mora Porras. Muchas gracias.
Muchas gracias a don Manuel Carranza Vargas. Sin duda un reconocimiento a la obra de don Tomás Federico y a la vida de José Joaquín Mora Porras. A continuación, escucharemos las palabras del autor de este libro, el señor Tomás Federico Arias Castro. Señor Manuel Araya, presidente de la Academia de Historia y Geografía y de la Comisión Nacional de Conmemoraciones Históricas. Señor Manuel Carranza, presidente de la Academia Morista Costarricense. Señora María Elena Masí, directora general del Museo Histórico-Cultural Juan Santamaría. Señoras y señores invitados, y sobre todo veo aquí con mucha valía para el suscrito colegas de la Academia Costarricense de Ciencias Genealógicas, del Consejo Directivo de la Editorial Costa Rica, de la Academia Morista y de la Asociación Morista La Tertulia del 56, así como a los distinguidos invitados que me hacen el honor de participar en esta tarde, y sobre todo a las personas que también tienen la gentileza de estarnos escuchando por vía de las redes sociales. Tengan todos y todas muy buenas tardes. Resulta siempre muy grato para una persona poder presentar un libro y una obra que, como ustedes me comprenderán, efectivamente es el resultado de un pormenorizado proceso de estudio, análisis, investigación, y yo diría de reestudio, de reanálisis y de reinvestigación que se hace sobre una serie de circunstancias, bemoles, variables, características, opiniones, etcétera, etcétera, para ir sistematizando y concatenando una serie de elementos que permitan finalmente darle sentido a lo que es el objetivo del autor, presentarle a los lectores, que es lo más importante, la versión que hay sobre los hechos y que quede a valoración de los estimables lectores precisamente lo que amablemente consideren sobre la obra. Yo quisiera, antes de hablar algunos aspectos que, como ustedes me comprenderán, a uno como autor, hoy no le corresponde hablar del fondo de la obra, sino de la forma, hacer una serie de agradecimientos. En primera instancia, quiero agradecer en la persona de doña María Elena a todas las autoridades, a todos los personeros, a todos los funcionarios del Museo Histórico Cultural Juan Santamaría, a su consejo directivo y a su junta administradora, representada aquí también por el señor Hernán Esquivel Salas, por haberme depositado algo que es súper valioso, el tesoro de su confianza. Para un autor, el hecho de que una obra salga bajo el prestigioso sello editorial del Museo Histórico Cultural Juan Santamaría es un timbre de orgullo. Lo saben bien todos ustedes que están siempre interesados en todo este tipo de obras y análisis sobre la historia de nuestra patria. Cada vez que una obra sale con el sello editorial de esta institución es un honor. Y en esta ocasión la valía es enormemente significante que haya salido precisamente con este sello institucional de este museo tan querido por todos los costarricenses, que valora, defiende y cuida uno de los tesoros más importantes que tenemos los costarricenses, nuestra eximia campaña nacional. En segunda instancia, quisiera hacer un sentido agradecimiento a don Manuel Araya y don Manuel Vargas por esas exquisitas palabras para con el suscrito. Muchas gracias, señores presidentes. Para mi persona es un honor que tanto el presidente de la Academia de Historia como el presidente de la Academia Morista se hayan pronunciado de una manera tan valiosa sobre la obra y sobre el suscrito. Y finalmente, agradecer a todas las instituciones. No voy a citar aquí a todos los lugares y sitios y demás, diríamos nosotros, circunstancias a las que nos apersonamos para darle consecución a esta obra, porque no terminaríamos. Simplemente puedo decirles que todas y cada una de las instituciones a las que tuvimos esa muy valiosa circunstancia de visitar tenían un pedazo de la obra de don José Joaquín Mora que merecía ser sacada a la luz pública y que merecía entonces, vuelvo a decirlo, unirse a los otros factores para poder presentar la obra. Por último, pero no por eso menos importante, sino por el contrario, lo más importante, quiero agradecer a las personas más importantes de mi vida. Aquí tengo el gusto y el honor de ver a mis papás, de ver a mi hijo, de ver a mi hermano y de ver a mi cuñada. Y eso para mí representa tal vez lo más valioso de esta circunstancia en la que hoy estamos,
porque, como bien lo sabemos todos los que estamos aquí, cuando se publique y se hace una cosa esta, no se hace solo. Se necesita el apoyo, se necesita el cariño, se necesita el estímulo de la familia. Y en eso, pues, yo he sido bendito desde el día que nací y siempre lo he tenido, y para mí eso representa lo más valioso que tengo en mi vida. Ahora bien, ¿qué se puede decir en pocas palabras cuando se quiere decir muchas cosas sobre un libro que bien me hacía el favor don Manuel? Exactamente 935 citas al pie de página. Ustedes ya comprenderán lo que eso significa de sistematizar. Pues bueno, quiero contar, si ustedes me lo permiten, una cuestión de carácter personal. Las primeras lecciones de historia y las más valiosas que yo recibí, precisamente las recibí de mi señor padre, el licenciado Bernie Arias, historiador y abogado, que fue el que sembró esa semilla paterna en mí hace tantos años, en tantas noches, en tantas conversaciones, en tantas explicaciones tan certeras que me daba sobre todas las preguntas que ustedes pueden entender que un adolescente tenía sobre cuestiones de historia, que terminó forjándose en una serie de caminos, en una serie de circunstancias que da lugar, pues, a muchas de las cosas que hacemos hoy en día. Y precisamente cuando de esas sabias lecciones paternas escuchábamos sobre la figura de don Juan Rafael Mora Porras, cómo no, la figura más ínclita del derrotero nacional costarricense, también escuchábamos todos los periplos de vida del general José Joaquín Mora. Y es por eso que en el año 2006, en uno de los eventos para el suscrito más importantes, y ustedes recordarán, se estaban cumpliendo los 150 años, el sesquicentenario histórico de la campaña nacional. Mi padre, mi hijo entonces de 9 años y yo tomamos la decisión de viajar a la Hacienda Santa Rosa. Yo no la conocía y sé que todos ustedes que han estado ahí, ese que es un lugar que a uno le hace palpitar el corazón, que a uno le recuerda que en esa tierra bendita Costa Rica defendió su soberanía como no había ocurrido antes y como no volvió a ocurrir después en nuestro territorio. Y cuando hicimos ese viaje, ustedes me podrán comprender lo que era entender todo lo que había pasado en ese sitio y cómo el general José Joaquín Mora, de una manera brillantísima, había logrado, me van a perdonar, no vencer, absolutamente derrotar a esa gavilla de advenedizos que habían venido a ensuciar a Costa Rica con ese grupo avieso también de fascinerosos que pretendieron apoderarse de nuestra patria. Cuando volvimos a San José, a nuestras actividades cotidianas, aquí es donde viene, yo diría, el punto de inflexión. Conocíamos de algunos artículos, de algunos folletos, si ustedes quieren, a veces no más de 20 páginas, sobre la figura del general José Joaquín Mora. Y como bien lo señalaba don Manuel Araya, nada más. Señoras y señores, ustedes son mis testigos. ¿Cuál era el libro? ¿Cuál era la obra? ¿Cuál era el escrito? ¿Cuál era la verdadera investigación a fondo que se había hecho sobre la más eximia figura militar de la campaña nacional? La respuesta es muy sencilla, no la había. Y eso fue lo que originó entonces que a partir del año 2010, les estoy hablando entonces ya hace 11 años, nos propusiéramos a empezar a acumular. Saben todas las personas que han estado en esto de la investigación histórica que todo empieza por el cúmulo de datos. Y cuando finalmente después de un lustro teníamos la intención ya directa de podernos dedicar a la redacción de la obra, se presentó una circunstancia que ustedes me comprenderán que tenía que hacer suspender el trabajo del general José Joaquín Mora y darle la importancia al otro tema. Lamentablemente, se estaba por cumplir los 150 años del más ruin, del más avieso asesinato que se dio en Costa Rica, de la manera más ingrata e infame, contra el presidente Juan Rafael Mora Porras y contra el general José María Cañas Escamilla. De aquella coyuntura recuerdo perfectamente que habían algunas voces. ¿Y qué problema con eso? Porque uno escucharía y uno entendería que hubieran voces en contra de Mora en aquella época. Lo que no comprendía era cómo había voces en contra de Mora en esta época. Lo cierto es que la mayoría de veces que encontramos a esas personas, a esos individuos, nos damos a la tarea un día sí, otro también, en todos los tipos de actividades, de charlas, de conferencias, de entrevistas, de refutar cada una de esas malintencionadas, y me van a perdonar la palabra, patrañas en contra del presidente Juan Rafael Mora, y por eso nos dimos a la tarea
como amablemente lo cita don Manuel Carranza, de publicar la obra sobre los asesinatos del presidente Mora y el general Cañas, para que nunca más hubiera una duda, para que estuviera todo el elenco probatorio de todo lo que había pasado alrededor de ese, diríamos nosotros, execrable homicidio que se perpetró aquí en Costa Rica. ¿Me comprenden entonces ustedes? Por favor, esa razón era imperativa. Y justo cuando logramos salir de eso, muy satisfechos por cierto, se vino la otra gran coyuntura. En el año 2018, señoras y señores, se estaban cumpliendo los 200 años de vida del general José Joaquín Mora. Creo que ustedes me comprenderán perfectamente, era ineludible, era imperativo, era absoluto que la obra entonces se publicara, porque si no era, sino ¿cuándo? Y fue por eso que robándole tiempo al tiempo y robándole horas al sueño y una serie de circunstancias personales, nos dimos a la tarea de empezar a redactar esta obra y cuando estuvo lista, tuvimos la gratísima ocasión de que pudiéramos contar entonces con el respaldo del Museo Histórico Cultural Juan Santamaría. Y quiero contarles algo también muy personal. ¿Pudimos haber presentado esta obra a cualquier otra editorial? No. El autor en este caso quería, y vuelvo a repetir, tener el honor de que esta obra dedicada al más importante militar de nuestra patria estuviese con el sello editorial del Museo Histórico Cultural Juan Santamaría. No les tengo que decir la sorpresa, gratísima sorpresa que me llevé cuando por fin ese anhelo se materializó y hoy es precisamente el resultado del que estamos presentando. Hablar del fondo de la obra, como les repito, no le corresponde al autor. He de decirles que efectivamente tratamos en las primeras partes, y eso lo voy a decir simplemente de manera superficial, de analizar toda la genealogía de los Mora, desde el siglo XVI hasta nuestros días. Como verán en la obra son casi 5 siglos, casi 11 generaciones, desde que don Juan Mora de Salado llegó a Costa Rica y cómo a partir de ese momento 11 generaciones se concatenaron hasta que dio vida don Camilo de Mora Alvarado a varios hijos, pero entre ellos precisamente a don Juan Rafael y don José Joaquín. Pasará a la obra en los siguientes capítulos por su infancia, por su juventud, por un detalle que a mí me parece muy importante, que tiene que ver precisamente cuál fue el hecho que marcó su interés en la carrera militar, y que para conocerlo, pues obviamente hay que leer la obra, no se lo voy a comentar en este instante, y que entonces hay una serie de factores que llevan precisamente a este jovencito, a este adolescente, a hacer eso. Luego su papel político, tampoco conocido, permítanme decirles, diputado constituyente de la República. ¿Qué tenía esta persona? ¿Cuál era el talento que tenía este individuo para que se le hubiese nombrado diputado constituyente en 1847? De los emprendimientos que los señores Araya y Vargas han dicho precisamente, cómo fue uno de los principales artífices de la sociedad económica itineraria, de la construcción del puente del río Jesús María, el famoso puente Arco de las Damas. Y si eso no fuera suficiente, hay un capítulo dedicado a todo su periplo comercial y empresarial, casas, empresas, dehesas, fincas, propiedades, cómo se dedicó con gran ahínco a esta actividad. Pero un buen día entendió que esto no era lo suyo y se va entonces a dedicar, como repetimos, a esta parte militar tan brillante que sé que es la que todos ustedes y yo conocemos generalmente en sus aspectos más ostensibles. 4 de los capítulos, señoras y señores, están dedicados al papel militar de don José Joaquín. ¿Cómo no? El más grande militar de la historia de Costa Rica merecía eso y más. Lo que pasa es que quisimos hacer mucho énfasis en varias líneas, como lo verán quien tenga pues el honor para el suscrito de adquirir la obra. Había que entender por qué se le había dado el cargo de tanto fuste como comandante jefe del ejército primero costarricense. ¿Por qué don Juan Rafael Mora depositó su confianza en su hermano? No solo era porque fuera algo filial. Por supuesto que esta era la mitad de la ecuación. Habían otros factores de talento y de valía para que esto pasara. Y vean si eso es así, que cuando estuvimos haciendo parte de la investigación en el Archivo Nacional, nos llevamos habíamos ya escuchado la versión, pero no con las pruebas, no con los documentos. ¿De qué?
de que precisamente en la coyuntura de 1852, cuando nuestro país, para recibir a las primeras misiones diplomáticas de la Gran Bretaña y los Estados Unidos, y ante la circunstancia penosa de no tener un himno nacional, don Juan Rafael encarga a don José Joaquín Mora y por interpósita mano a don Manuel María Gutiérrez para que Costa Rica tenga esa belleza que ustedes y yo nos enorgullecemos en el mundo al cantar cada vez que suenan las notas brillantes de nuestro himno nacional. Era él. Y ahí están las pruebas de todo este periplo. No quiero entrar en la campaña nacional, señoras y señores. Solo el tema de su brillantez daría, como ustedes lo saben, para una conferencia, para todo un simposio. Solo hay dos factores que sí no puedo jamás, bajo ninguna circunstancia, dejar de decir. Don José Joaquín Mora no solamente fue el artífice en general de la milicia del ejército costarricense, el artífice también de la victoria absolutamente contundente en 14 minutos el jueves 20 de marzo de 1856, cuando derrotamos, repito, a ese grupúsculo de fascinerosos que habían invadido a Costa Rica. Vean si la victoria fue contundente y absoluta, que no se volvieron a atrever a entrar a nuestra patria. El marco de la guerra se desarrolló luego en Nicaragua en la vía del tránsito. Costa Rica le puso un hasta aquí a este grupo de usurpadores. ¿Por qué? Porque don José Joaquín Mora había sido, hacía unos años, uno de los copropietarios de la Hacienda Santa Rosa. ¿Cómo pasó eso? Bueno, también habrá que leer el libro para que ustedes entiendan cómo fue que él se convirtió en dueño de uno de esos predios. Y lo cierto es que el otro factor que me interesa en demasía, dejar aquí muy claro, lo tocaron tanto Manuel Carranza como Manuel Araya. Señoras y señores, uno de los capítulos de la obra, y así contó, como decimos los abogados, con todo el dolo directo, aunque aquí es un dolo positivo, he de decirles que lo titulé Comandante en Jefe de los Ejércitos Centroamericanos. Ese honor no lo tiene Guatemala, Honduras, Nicaragua y El Salvador. Y los abogados a las pruebas nos remitimos. El único caso en la historia, en esta coyuntura que estamos celebrando 200 años de vida independiente, solo el general José Joaquín Mora ha tenido el honor de comandar a los ejércitos de las 5 repúblicas centroamericanas. Honor que, como ustedes entenderán, no se le dio por otra cuestión que no fuera su talento y su valía. Y la mejor prueba de estas cosas, como también siempre decimos los abogados, es que la campaña nacional se ganó de manera absoluta. Nosotros logramos expulsar a ese grupúsculo de Centroamérica, volvieron en otras ocasiones y simplemente volvieron a ser expulsados. Y teniendo, como ustedes me entenderán, el signo de la derrota siempre en todas sus aviesas intenciones. Perfecto. Lamentablemente yo podría aquí tocar otros temas, pero en esto tiene que haber algo grave. Cuando la campaña nacional ha terminado, y eso me interesó mucho, quise desarrollar un tema que en mi libro sobre los asesinatos del presidente Mora, el general Cañas, no se había tocado. ¿Qué pasó con el general José Joaquín Mora? Permítame explicarles que en la otra obra yo me dediqué a don José María, don Juan Rafael. No significa que no citara a don José Joaquín, pero ahora era el momento. Y ahí vendrán explicados todos los elementos, los factores, toda esta concatenación siniestra que aquí se hizo precisamente en Costa Rica para pagar de la manera más ingrata a este trío de personajes y urdirle ese indecoroso, ignominioso golpe de Estado del 14 de agosto de 1859 y que, como ustedes saben, esa es una mancha que lamentablemente va a permanecer indeleble en la historia de Costa Rica, terminó en ese burdo asesinato del 30 de septiembre de 1860 en Punta Arenas. Y don José Joaquín, he de comentarles que todos los papeles, funciones, circunstancias y todo lo que tuvo que ver con él viene en la obra. Ahora sí nos dedicamos a ver ese papel tan, diríamos nosotros, certero que tuvo desde el momento en que su hermano es exiliado y él lo acompaña en el exilio. Y cuando él vuelve será él el que lo acompañe y lo acompañará en todas las circunstancias que se le presentaron. La pregunta de por qué no se le asesinó siempre ha estado presente. Ahí vienen los asuntos de por qué esto no ocurrió. ¿Por qué se le dejó con vida? Y lo más impactante,
Cuando finalmente esto pasa, don José Joaquín ha de volver al Salvador, donde se habían exiliado, y le toca darle la noticia a la viuda de don Juan Rafael Mora y a la viuda del general Cañas. Imagínense ustedes lo que esto puede haber significado, y a todos los pequeños niños de cada una de esas familias que quedaron huérfanos solamente por la infamia que se hizo aquí en Costa Rica. Y cosa curiosa, apenas 3 meses después, don José Joaquín murió. No murió por balas, no murió fusilado. ¿Cuáles fueron las circunstancias en las que murió y por qué una muerte tan temprana a los 42 años de edad? Y uno se sorprende a veces de una vida tan eximia apenas a los 42 años de edad. ¿Y cuáles fueron esas circunstancias? Pues también vienen desarrolladas en el libro. Pues ustedes me comprenderán con toda la investigación que también tuvo parte en El Salvador. Y el último tema al que yo me quisiera dedicar es la parte post-mortem. Una cuestión muy personal. Hace muchos años visité con mi hijo aquí el cementerio general para ver la tumba de don José Joaquín Mora. Y resulta ser que, aunque les parezca increíble, creo que todos lo saben lo que ha pasado aquí, el general José Joaquín Mora no tiene una tumba propia. Ni siquiera eso se ha podido hacer. Sus restos, su osamenta, después de un interesantísimo periplo, vino a El Salvador aquí, estuvo en una tumba personal, esa tumba luego se vende, y hoy en día, si ustedes, compatriotas, quieren ir a ver a dónde están los restos del más grande militar de Costa Rica, no va a encontrar su tumba, no va a encontrar su lápida. ¿Por qué? Porque hoy en día, eso sí, descansa a la par de otro costarricense de lo más grande que ha tenido nuestra patria, la tumba del licenciado Cleto González Víquez. Atención, por favor, a este detalle. ¿Por qué? ¿Por qué la tumba de don Cleto resguarda la osamenta del general José Joaquín Mora? Bueno, esto me permite hacer un sincero agradecimiento. Aquí tengo el honor de estarlo viendo al señor Manuel Enrique Salazar Herrán, distinguido académico y colega de la Academia Costarricense de Ciencias Genealógicas. Logré descubrir el porqué gracias a don Manuel, porque fue su familia la que propició este asunto, y gracias a lo que eso se hizo, ahora todos los costarricenses lo podrán saber. Por supuesto, está en el libro. Ya tendrán ustedes que leer las páginas y entender por qué el general José Joaquín Mora se encuentra en esa tumba, pero eso me permite finalizar diciendo, hoy en día, ¿qué hemos hecho los costarricenses por don José Joaquín? Se van a llevar una tremenda sorpresa con lo que van a escuchar. En la lista de beneméritos de la patria, don José Joaquín no está. Ustedes me comprenderán que el hecho de que el más grande militar de Costa Rica, alguien que por antonomasia debería estar en esa lista y no esté, ya les dice a ustedes muchas cosas. Se le dio en 1956 el título de defensor de la libertad. Eso no es suficiente. El benemérito de la patria es el título que se le da a un hijo ínclito de Costa Rica, a alguien que por sus méritos hace que todas las generaciones le reconozcan esa valía. Y yo les pregunto a ustedes, si los que estuviéramos aquí fuéramos diputados, ¿votaríamos por ese benemeritado? Ahí es donde uno se pregunta, ¿cómo esto no ha pasado? Actualmente, como ustedes saben, hay un parque con su nombre, allá en las inmediaciones de Plaza Víquez. Hay la peculiar circunstancia de que el busto que está ahí es el mismo busto que resguardan las autoridades del Museo Juan Santamaría, y es el mismo busto que está en la Hacienda Santa Rosa. Esas 3 esculturas son del mismo escultor y de la misma circunstancia. Hay una escuela con su nombre en Punta Arenas y, como decimos los ticos, pare de contar. Por lo tanto, este libro pretende entonces, señoras y señores, llenar ese vacío para que nunca más un costarricense, cuando se pregunte en el futuro quién fue el general José Joaquín Mora, ya no tenga que ir a ver dónde y por dónde puede sacar pequeños trazos de información. La obra ahí está para todos los costarricenses que tengan el honor, repito, para el suscrito de leerla, y creo que así efectivamente le haremos, aunque sea un pequeñísimo homenaje y un pequeñísimo reconocimiento a la figura más grande que en temas militares ha tenido Costa Rica, y atención, a quien le debemos
eso que tanto nos vanagloriamos los costarricenses, que es nuestra paz, nuestra libertad y nuestra soberanía. Les agradezco sincera y enormemente el honor de haberme acompañado en esta presentación de la obra, tanto de manera presencial como por las redes sociales, y realmente muy sinceramente agradecido por su valiosa presencia. Muchas gracias y buenas tardes. Gracias. Muchas gracias a don Tomás Federico Arias Castro. Sin duda, después de escucharlo, nos queda la tarea de leer el libro. Muchas felicidades y muchos éxitos con su obra. Abriremos un espacio de preguntas, tanto para el público presente como para quienes nos acompañan en redes sociales. A las personas que nos acompañan en el auditorio solamente nos levantan la mano y un compañero se acercará con el micrófono. Voy a proceder a leer algunas consultas que nos han llegado por medio de las redes sociales. Seidy Herrera López de Alajuela le hace la consulta a don Tomás Federico y le pregunta qué le motivó a investigar a profundidad la vida de tan importante figura nacional. Muchas gracias a la persona que tiene la gentileza de hacernos la pregunta. Creo que ya respondimos en líneas generales esa interrogante, pero yo me permitiría, junto a lo que ya expusimos, agregar un factor más. La figura del general José Joaquín Mora se había visto, y voy a utilizar esta palabra con toda la intencionalidad, opacada por la figura de Juan Rafael Mora. Para todos aquellos que admiramos al presidente Mora como el más grande gobernante que ha tenido Costa Rica, ustedes me comprenderán qué difícil hacer su hermano. Una persona que está siempre perenne en el pedestal de la patria y que obviamente se le había reconocido y se le reconoce como ese gobernante que fue. Sentía yo que eso era lo que había ocasionado que la figura del general José Joaquín Mora, tan grande como la de su hermano, se viera entonces, repito, opacada por la brillantez de su hermano. Y termino diciendo, simplemente no era uno más que el otro. La grandeza del presidente Juan Rafael Mora en los términos políticos es exactamente equivalente a la grandeza del general José Joaquín Mora en términos militares. Y dentro de esta conjunción de hermanos está la grandeza de Costa Rica. Muchas gracias. La siguiente pregunta es de Jorge Elizondo, de Heredia, quien se la dirige a don Manuel Araya Incera. ¿Qué es lo más relevante que se puede rescatar de la vida de don José Joaquín? Difícil poder pensar en destacar lo más relevante, siendo que en la trayectoria de su vida se evidencian otros hechos muy trascendentes. Muy probablemente, si tratamos de singularizar lo que puede ser lo más destacado o lo más trascendente, nos quedemos en las acciones desarrolladas como jefe militar, como comandante militar, como estratega militar, siendo que buena parte de las acciones militares en las que se vio envuelto particularmente el ejército costarricense fueron acciones, la batalla de Santa Rosa, un triunfo rápido, pero un triunfo rápido gracias a la habilidad militar del comandante, que conociendo el terreno y conociendo la capacidad de sus fuerzas armadas, pudo organizar un ataque tan exitoso como fue ese. Es decir, 15 minutos se logra la victoria. Y una victoria que en principio tenía muchos elementos
para hacerla realmente difícil. La estrategia que el ejército costarricense o que las Fuerzas Armadas costarricenses siguen, la toma de la vía del tránsito, es decir, el escenario de batalla del río San Juan, igualmente es una acción militar de muy fina estrategia, de muy inteligente y acuciosa habilidad militar. De manera que estos, y así podemos identificar algunos otros elementos que en el plano puramente del éxito militar hacen que la figura del comandante en jefe haya sido trascendental. Pero como lo digo antes, como lo decía antes, no me quedo únicamente con esa dimensión en la vida de José Joaquín Mora Porras, porque igualmente en su vida hay otras acciones ejemplificantes. Muchas gracias, don Manuel, y muchas gracias a las personas que nos escribieron por las redes sociales. Consulto nuevamente si hay alguien en el auditorio que tenga alguna consulta. Doña Elizabeth. Primero que nada, quisiera felicitar a Tomás Federico por esta obra. Realmente he seguido con mucho interés esta actividad y también a María Elena, muchísimas gracias por la publicación, a todas las personas que la han hecho posible en este Museo Juan Santamaría. Lo mío, Tomás Federico, es una pregunta muy concreta, porque siempre me llamó la atención, pero no tengo respuesta propia para la pregunta de qué manera se nombra al general Mora general en jefe de los ejércitos centroamericanos. ¿Quiénes participan en ese nombramiento? Porque he sabido que cada uno de los ejércitos de los diferentes países que vinieron como fuerzas aliadas a la expulsión del filibusterismo tenían sus propios generales y por lo general los generales compiten para ocupar el más alto cargo. Entonces siempre me quedó esa duda y le agradecería si me la puede responder. Gracias. Primero que todo, doña Elizabeth, agradecerle sus gentiles y valiosas palabras para el suscrito, viniendo de usted, todavía más valiosas por su derrotero conocido como historiadora. Ahora bien, usted hace una de las preguntas más importantes de la obra. Vean que dije que no iba a referirme a ese tema, pero bueno, lo voy a hacer dada la importancia de lo que usted nos ha dicho. Efectivamente, para enero y febrero de 1857, señoras y señores, por favor veamos el detalle que ya han pasado 9 meses desde que la campaña nacional había arrancado en marzo de 1856, nosotros diríamos de manera tímida, se habían ido incorporando los demás ejércitos centroamericanos a la campaña nacional. Lamentablemente, en un primer momento, cuando el presidente Mora hace el llamado a la región centroamericana que entiendan que esto no es una cuestión que le interesa a Costa Rica, esto es una cuestión ítmica, esto es una cuestión regional, no se tuvo la respuesta que se esperaba. La persona que de manera más brillante analizó estos aspectos y lo cual nosotros luego concatenamos a una serie de documentos que en la obra están explicados también y dilucidados en el Archivo Nacional, fue el siempre recordado don Rafael Obregón Loría, quien logró encontrar entonces en esos enfrentamientos, y ahora sí, doña Elizabeth y público presente, domésticos que se daban entre los propios mandos oficiales del ejército salvadoreño, del ejército guatemalteco, del ejército hondureño, lo cual incidía en eso que usted acaba de señalar, como se pasaban discutiendo por nimiedades en cosas como quién dijo, quién ordena, quién manda. Ustedes entienden que ahí se hace cierta aquella frase famosísima de Napoleón comentando el príncipe de Maquiavelo, divide y vencerás. Y ahí es donde en esa coyuntura se dieron cuenta precisamente nuestros mandos militares que esto no podía continuar así.
Y para terminar, es precisamente en febrero, a finales de febrero de 1856, cuando se reúnen los generales superiores de cada uno de los 5 ejércitos, y atención a este detalle, y el general José María Cañas Escamilla, que como salvadoreño era el segundo al mando de las tropas costarricenses, y es el general Cañas el que plantea la necesidad de unificar los mandos en una sola persona. Y cosa curiosa, cuando esto se puso a dilucidarse entre los integrantes, entre estos generales, de manera unánime, como viene narrado todas las circunstancias de este aspecto, concluyeron que la figura que merecía por méritos ser el comandante en jefe de esa fuerza centroamericana era el general José Joaquín Mora. ¡Qué orgullo! No hubo discusión, no hubo cuestionamiento sobre este aspecto, y vean lo que es la vida. Apenas unos meses después, esa decisión conllevó a la victoria sobre la horda filibustera. Ahí vienen todos los detalles y los aspectos, y hemos expuesto a grandes rasgos qué fue lo que hubo detrás de esto. Muchas gracias. ¿Alguna otra consulta? Muchas gracias, buenas tardes. Primero que todo, doña María Elena, por invitar a Sarapiquí, a mi compañero León Santana como gestor cultural de la municipalidad. Es un honor estar en una actividad, es un honor, María Elena, invitados y señor escritor, historiador, que le den ustedes como autoridades de la meseta al cantón la oportunidad de conocer y de que nosotros cultural y turísticamente podamos fortalecer el cantón y transmitir eso a aquellas generaciones sarapiqueñas que también tuvieron parte en todo este proceso, y que quiero hoy respetuosamente pedirles nos apoyen, nos sigan apoyando para fortalecer el tema de la Ruta de los Héroes en el cantón de Sarapiquí y fortalecer un cantón que es el 82% de la extensión territorial de la provincia de Heredia, el quinto más grande de Costa Rica. Necesitamos de ustedes como autoridades para desarrollarnos en aquella bajura llena de trópico húmedo, de flora y fauna. Hay algo que me llamó la atención, y es que cuando dicen que nuestra institución del ejército en aquel tiempo era débil, a mí me causó algo extraño, y pienso que no era débil. Era una carga de valores que tenían nuestros costarricenses, que al momento que se les llamaba estaban presentes. Entonces, me parece que eran muy, muy fuertes más bien. Muchísimas gracias por la invitación y, repito, por darnos esa oportunidad de participar en este grandioso evento, en esta presentación de este libro. Señor, muchas gracias. Teníamos otra consulta, comentario. Sí, gracias, muy buenas tardes. Primero que todo, indicarle al historiador y escritor, se le hincha a uno el corazón como costarricense al escuchar la impronta del general Mora. Muy orgulloso como costarricense, muy triste también como costarricense, saber que este distinguido personaje, este héroe nacional, no figura por temas políticos en la Asamblea Legislativa como benemérito de la patria. La pregunta directa, no solo a don Tomás, sino a los distinguidos presidentes de instituciones y asociaciones tan nobles que están defendiendo los valores de la campaña del 56 y la vida de nuestros héroes Mora y Cañas, ¿existe algún intento de parte de ustedes, o se sabe de algo que se esté tramitando en la Asamblea Legislativa para lograr un benemeritazgo tan merecido para una persona tan distinguida? Muchas gracias. Efectivamente, señor. Todos tomamos nota de semejante falta. Por nuestra parte, en la Academia Morista Costarricense, me complace informarles que en el mes de marzo pasado, hacia el final del mes de marzo, firmamos un fideicomiso con el Banco Nacional de Costa Rica
para edificar por suscripción pública la tumba de los Mora y Cañas, que es algo que tampoco existe. Será un momento de revalorización de las figuras, de reflexión y de posiblemente crear el clima político necesario para que los señores diputados hagan un campito en la agenda de las peleaderas y le presten atención a cosas tan importantes como el benemeritador para don José Joaquín. De tal manera, señor, que tomamos nota todos. Es un trabajo de todos y confiamos llevarlo a cabo. Tenemos otra consulta por medio de las redes sociales. Felipe Campos Herrera de San José le hace la consulta a don Manuel Carranza. ¿Tiene el linaje genealógico de don José Joaquín alta relevancia para llegar hasta donde llegó? Miren, yo personalmente soy aficionado a la genealogía, por lo menos en el plano familiar. Pero entiendo la genealogía en la dimensión que creo se debe de ver. Hay muchísimas personas en todas las familias que han jugado papeles importantes, relevantes en la vida, en los diferentes aspectos de la vida pública, inclusive de sus esferas privadas, desde luego. Pero pensar que el peso genealógico por sí tenga una importancia en las tareas de una persona, pues yo creo que son cosas de otras épocas. Honestamente pienso que don José Joaquín debió ser una persona muy bien educada, que tuvo personas brillantes dentro de sus ancestros, que tuvo oportunidades que se presentaron a partir del esfuerzo de sus antepasados, que eran un momento en que Costa Rica esas cosas se respetaban mucho, pero más allá de eso, francamente, no lo veo. Tal vez don Tomás Federico, que es miembro de la Academia de Ciencias Genealógicas, va a tener criterio muchísimo más amplio y mejor que el mío para responder esta pregunta. No, todo lo contrario, me parece muy acertadas las palabras de don Manuel. Yo lo único que me permitiría no es agregar, reiterar, no, para la persona que tiene la gentileza de hacernos la pregunta. El apellido y la circunstancia genealógica le daba valía familiar, pero cada una de las improntas y de los periplos de don José Joaquín Mora se hicieron por talento, se hicieron por mérito y se hicieron por acciones. No llegó a donde llegó, y el libro lo demuestra en cada una de sus páginas, ni por la cuna en la que nació, ni por la familia o el apellido que llevaba. Esa alcurnia, por supuesto, que tuvo importancia, o repito, para aspectos privados, familiares y, si ustedes quieren, sociales. Pero para los aspectos funcionales, políticos y militares fue su talento y su valía propia los que lo dirigieron en el militar por antonomasia de la historia de Costa Rica. Gracias a ambos. Tenemos una consulta más. Nos preguntan por qué José Joaquín Mora no sufrió el mismo destino que Mora y Cañas en Punta Arenas. A la persona que tiene la gentileza de hacerme la pregunta, por favor, lo invito a comprar el libro y que entonces podamos dilucidar eso, porque es así que no quisiera, con todo respeto y con todo cariño, pues decirlo, pues para tener esas circunstancias tan especiales que se lograron dilucidar en la obra. Terminamos este periodo de consultas. Muchísimas gracias a las personas que participaron y continuamos con el programa. Ahora tendremos un acto cultural. Para ello, les solicito a los miembros de la mesa principal que por favor tomen asiento en el patio de butacas. El acto cultural está a cargo de dos experimentados músicos. Ellos son en la guitarra Mauricio Castro Bolaños y en la marimba Marco Vinicio Ramírez Segura, quienes nos interpretarán dos piezas musicales: el bolero Luna Liberiana del compositor Jesús Bonilla y una polca denominada Atenas del compositor Rafael Fonseca.
Muchas gracias a don Mauricio Castro Bolaños y a don Marco Vinicio Ramírez Segura por la maravillosa interpretación que acaban de ofrecernos. Como cierre de esta actividad, invito a pasar a la señora María Elena Macís Muñoz, directora del Museo Histórico Cultural Juan Santamaría. Bueno, con enorme placer decirles que se regocija uno de estar aquí presente en este momento, en este lugar. Como directora del museo, pues le solicité a don Ronald me diera la oportunidad de dar como las palabras finales de agradecimiento. Y para salirnos de la formalidad, porque iba a citar a todos y cada uno por sus nombres, mejor lo hacemos por instituciones. En relación con lo que hablamos hace un rato, don León y yo, que teníamos una reunión. Y si alguno de los que aquí pertenece a alguna organización y no lo cito, me lo avisan, por favor. En primer lugar, a don Tomás Federico Arias, a él sí lo voy a citar como persona física, porque es el que nos convida hoy a estar aquí. Es por usted el honor que nos da haber contribuido a la publicación de este libro que sin lugar a dudas será referente para toda persona que quiera conocer y estudiar la figura del general José Joaquín Mora Porras. Qué orgullo, qué honor para usted que quien al futuro estudiante, niño, joven, extranjero quiera conocer, tendrá que hacer referencia a su libro, primero en esta materia. Un libro que pues creo que lo he leído ya 2 veces y no me canso. Libro que nos permite no solamente conocer la parte de la genealogía, toda la parte de las empresas, de la vida personal y de todo lo que el general en su carrera militar logró, todos los resultados, pero es que aprende uno hasta español. El verbo con el que escribe don Tomás es un gusto leerlo, son verdaderas clases hasta de gramática y de español. Por eso le digo, es un libro de lectura obligatoria. Por supuesto, tenemos que citar aquí a la Academia de Geografía e Historia de Costa Rica, a la Academia Morista Costarricense, a la Junta Administrativa del Museo Histórico Cultural Juan Santamaría, a los funcionarios, amigos de las municipalidades de Sarapiquí y de Barba aquí presente, que nos acompañan en el tema de la Ruta de los Héroes, a los compañeros que vinieron del Colegio de Ciencias Genealógicas, de la Academia de Ciencias Genealógicas, también de los de la Editorial Costa Rica, familiares de don Tomás aquí presente, la Asociación Tertulia del 56, que nos hizo el honor también de acompañarnos, familiares, no sé si alguien más, coleccionistas, particulares, público que se acercó porque el interés del tema de la campaña los motivó a venir. ¿Qué nos une a todos como denominador común? El enorme amor a esta patria. Por eso me quise venir así como de blanco y rojo, que fue lo que lo movió a usted a escribir esto. Finalmente eso es lo que nos une a todos los que estamos aquí y con qué preocupación también podemos ir como historiadores viendo todas las situaciones que se van presentando en este país y la falta que siguen haciendo estos próceres, estas personas que supieron hacer lo que tenían que hacer en su momento y que lo hicieron bien, más que bien, excelentemente bien. Quiero agradecer al Museo Histórico Cultural Juan Santamaría, en este caso como su directora, que con presupuesto muy reducido, con muy poco personal, y que además de eso en tiempos de pandemia, que todo como que se triplica, las situaciones se ponen aún más difíciles en los tiempos tan complicados que estamos viviendo y que supimos como poner así el dedo en el renglón en los aspectos que realmente para lo poquito que hay en presupuesto, en dónde invertirlo, en qué cositas hay que poner
la atención, el punto, el enfoque, y por supuesto el libro suyo, junto con otro librito que vamos a presentar, y digo librito no porque no sea importante, es porque es muy chiquitito, porque es el libreto de una obra de teatro sobre Francisca Carrasco, del que pronto vamos a presentarlo en 15 días. Por eso dije librito, no porque sea también el primero en su género, es la primera obra también sobre Francisca Carrasco. Tenemos la particularidad de tener en este año 2 publicaciones que son únicas. Una sobre General José Joaquín Mora Porras y otra sobre Francisca Carrasco. Eso es lo que hace el Museo Juan Santamaría con sus proyectos todos eminentemente educativos, con un afán de llegar a la población, a la sociedad costarricense, a ese sentido de pertenencia y de identidad con esta patria que nos vio nacer y de la cual nos sentimos privilegiados y honrados de haber nacido acá. Por eso, a pesar de tantas complicaciones, aquí estamos. Quiero agradecer a todos los que sacaron su tiempo para venir desde tan lejos, los que vinieron desde San José, desde Sarapiquí, desde Barba y de todas partes, los de Alajuela también, por supuesto. A pesar de todas estas cuestiones del protocolo que las tratamos de cumplir para poder tener el museo abierto, aquí estamos. Y por supuesto a todos aquellos que nos siguen atentos en nuestras redes sociales. Todos estos eventos, no se imaginan la cantidad, también la pandemia trajo cosas interesantísimas. Eventos como estos convocan a 1000 personas perfectamente, más si nosotros nos encargamos de seguirlos recompartiendo, porque la ventaja de estos eventos es que quedan grabados. Entonces eso crea un efecto multiplicador que el que no lo pudo ver en el momento lo puede ver después, con solo que ustedes les digan a sus familiares, vieran, qué interesante, pueden seguirlo buscando, está en las redes sociales del Museo Juan Santamaría. Entonces crea ese efecto multiplicador. Y no me quiero despedir sin agradecer, lógicamente, a la Junta Administrativa, todo ese apoyo sincero, a la dirección, y todos los funcionarios del museo que también sin el aporte de estos señores que son los que nos acompañan en todos nuestros proyectos para poder llegar, ¿verdad?, a alcanzar los objetivos y las metas trazadas para el año. Muchísimas gracias a todos, están abiertas las puertas del museo. Este museo siempre ha tenido esa particularidad y los historiadores aquí presentes saben que siempre desde nuestras épocas de estudiantes llegar al Juan Santamaría era sentirse uno como acogido, como en casa. Ya lo recordarán ustedes en las épocas de don Raúl, así era, sentirse uno como muy acogido. Pues yo he querido seguir en esa misma impronta de don Raúl, que todos nos sintamos en este lugar como en nuestra propia casa. Y muchísimas gracias también, perdón, se me olvidaba, al productor de este evento de hoy, don Ronald Álvarez, del cual también le quiero agradecer, que todo lo hace con tanta dedicación y tanto esmero. Don Ronald, muchísimas gracias a todos. Nos vemos. Muchas gracias a doña María Elena por su mensaje de cierre. Quiero informarle a las personas interesadas en adquirir el libro, que además ya don Tomás nos dejó algunas inquietudes que las podremos abordar con el libro, que se estará vendiendo acá en el Museo Histórico Cultural Juan Santamaría, que se ubica al costado norte del Parque Central de Alajuela, y lo podrán adquirir a tan solo 8,000 colones. Así que ya lo saben, aquí lo podrán adquirir. Y bueno, doña María Elena se me adelantó, pero no quisiéramos despedirnos sin antes invitarlos a la publicación del próximo libro, que será Pancha Carrasco, una obra de teatro escrita por el autor alajuelense John Sánchez. Esta actividad, como bien lo dijo doña María Elena, será el sábado 24 de julio a las 5 de la tarde, y las personas que deseen participar tanto de manera presencial como virtual, a partir de mañana podrán hacer las inscripciones. Agradecemos a quienes nos acompañaron acá en el auditorio y también quienes lo hicieron por medio de las redes sociales, y los vemos pronto. Muchas gracias.